Muchísimas gracias por continuar en este importante evento. Le agradecemos por favor a todas las personas sentarse, guardar su silla, para darle continuidad a nuestra ronda de conferencias y ponencias que hemos preparado y diseñado especialmente para ustedes. Nuestra cuarta conferencia está a cargo de Miquel Rufián, quien viene directamente desde España. Él es graduado en Derecho por la Universidad Internacional de La Rioja y graduado en Ciencias Criminológicas de la Seguridad de la Universidad San Pablo. Es criminólogo especializado en inteligencia criminal, detective y director de seguridad habilitado por el Ministerio del Interior español y autorizado por la Dirección General de la Policía de España. Cuenta, además, con más de 12 años de experiencia en el ámbito de la seguridad. Gerente y responsable global de Intelligence and Cyber Intelligence en Innotec, empresa socia del Centro Criptológico Nacional de España en la detección y gestión de incidentes y ciberataques. Su conferencia es titulada Casa 4.0 al enemigo invisible, ciberinteligencia y seguridad integral. Recibamos a Miquel Rufián. Adelante, Miquel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Mi nombre es Miquel. Actualmente soy el director internacional de ciberseguridad e inteligencia, ¿vale?, de la empresa INV. Llevamos 30 años en España. Actualmente también tenemos oficinas en Colombia, Brasil, Chile, México y Perú, ¿vale? Para que veáis un poco que también estamos por aquí. Y es mi primera vez en Colombia. Espero que no sea la última, ¿vale? Os dejo aquí mis datos, por si tenéis luego cualquier duda, ¿vale? Y bueno, y empezamos un poco, ¿vale? Porque nosotros, nuestro punto de vista de la seguridad es la seguridad integral, ¿vale? Se habla mucho de la seguridad física, de la ciberseguridad, pero al final la seguridad tiene que ser integral y operar en el mismo plano, ¿vale? He dividido mi charla en dos partes, ¿vale? Uno que es nuestra visión y otro, inteligencia en materia de ciberseguridad, porque realmente estamos utilizando la seguridad como si fuera algo reactivo, algo que llegamos tarde, cuando realmente ya tenemos mecanismos de inteligencia para ser un poco más preventivos y podernos prevenir para actuar cualquier circunstancia, ¿vale? Seguramente esto ya lo habéis escuchado muchas veces, pero bueno, os lo vuelvo a poner, ¿vale? Porque todavía falta mucha concienciación, falta mucha evangelización en este tipo de temas. Incluso en España estamos motivando a nivel gobierno todo lo que es cultura de seguridad, cultura de inteligencia, también en otros países de Europa y bueno, y Latinoamérica también, ¿vale? Pues bueno, realmente hay como dos tipos de empresas, ¿no? Las que saben que han sido atacadas y las que no saben que han sido atacadas, ¿vale? Para que tengáis un poco en cuenta. Bueno, como os he dicho antes, la visión integral, ¿vale? Nosotros desde INV, por ejemplo, ya estamos operando en el mismo plano. Da igual que sea seguridad física, porque la seguridad física también ha tenido una transformación digital. Cualquier elemento que tengamos en esta sala, por ejemplo, el proyector o videocámaras, controladores de acceso en la entrada, tienen también un componente, tienen un sistema operativo, se conectan a la red. Y tradicionalmente siempre nos hemos centrado mucho en IT, ¿no? Un servidor, un equipo operativo, ¿vale? Siempre securizando ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, luego os contaré algún ejemplo en España, en el caso del WannaCry que ha explicado un compañero, pues por ejemplo muchas empresas españolas estaban muy securizadas en sus entornos tradicionales, ¿no? Servidor, puesto de trabajo, pero claro, habían dejado de mano el otro entorno que llamamos OT, que son las cámaras, este tipo de videograbadores, ¿vale?, sin securizar. Entonces, en muchas empresas españolas, cuando sufrió el WannaCry, pues en el entorno IT a lo mejor no quedaba afectado, como fue el caso de Telefónica, pero muchos entraron por videocámaras, ¿vale?, por videograbadores, que ahí también incluso el cliente Telefónica pues estuvo afectado y otros tipos de empresas como Iberdrola o Repsol, no sé si las conoceréis, que son energéticas o infraestructuras críticas, también fueron afectadas. Para que veáis un poco que hay que tener dentro de una infraestructura o dentro de una organización, hay que tener en cuenta la ciberseguridad como algo cross en todos los departamentos, ¿vale? No solo enfocado en un departamento de sistemas, sino cualquier departamento, ya sea recursos humanos o financiero o lo que sea, tiene su parte también de ciberseguridad, ¿vale? Como os he dicho al final, bueno, nuestra visión también y de la visión que tenemos que tener como especialistas en ciberseguridad es que al final tanto la parte virtual como la física hay que tenerla en cuenta, sobre todo para tener esa perspectiva completa, ¿vale? Y que voy a comentar, que al final se ha dicho mucho durante toda esta mañana, ¿no? Que al final toda la información que tenemos en Internet
son datos, ¿no? Pero datos que realmente perfectamente canalizados con tecnología adecuada o con los conocimientos o técnicas, como puede ser ayer que había un taller de OSINT o SOFMIN, pues podemos hacer un perfilado de esa organización o de esos usuarios para poder emplear tanto para hacer el bien, para hacer marketing o para llegar o segmentar a nuestros clientes, como para hacer el mal. ¿Vale? Son las mismas herramientas. Da igual que es una herramienta de clipping para prensa, que perfectamente podemos poner un nombre y apellidos y hacer un clipping para recoger información o hacer ingeniería social. O crear a veces solo un perfil de LinkedIn, ¿vale? Haciéndonos pasar por un headhunter y pidiéndole a la competencia un currículum. ¿Vale? Y luego, pues, verificando ese currículum por teléfono por las motivaciones o los proyectos en los que participa. Y ya te está dando información, ¿vale? De cómo está. Tenemos casos recientes ahí en España, en laboratorios I+D, pues realizando ese tipo de técnicas o haciendo ingeniería social a hospitales, llamando que eres el departamento, el doctor tal, al departamento de sistemas y dándonos la contraseña para poder acceder, ¿vale? Para que veáis un poco dónde estamos y qué punto nos encontramos, ¿vale? Luego, como os comentaba, al final la ciberseguridad es cross, ¿vale? No tenéis que ver solo como un ámbito tecnológico, sino también tiene una implicación en el mundo físico, ¿vale? Nos puede generar un ciberataque, que nos puede generar un ataque reputacional a la empresa. O sea, ya hay empresas que realmente han sufrido un ataque y al día siguiente han cerrado, ¿vale? Se ha ido a quiebra, ¿vale? Cuando hay algún ataque también tiene sus movimientos en bolsa, que también hay que correlacionar. O sea, es un indicador más que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Continuidad de negocio. Hay mucha gente que no tiene lo mínimo ni lo básico en una organización. No tiene una copia de almacenamiento, ni un sistema de backup, ni lo mínimo pues, para poder realizar. O sea, si tenemos un ransomware, por ejemplo, si no tenemos copias de seguridad, pues si ese cifrado no existe, no vamos a pagar tampoco. Entonces, nos quedaríamos fuera de línea, ¿vale? Ámbito de seguridad, clientes, sobre todo muy importante, ¿vale? Las empresas, porque ¿de qué viven las empresas? De sus clientes. Entonces, cualquier afectación de datos a sus clientes, pues tiene esa implicación de negocio que puede afectar, ¿vale? Proveedores, o sea, nos centramos muchos en securizarnos a nosotros mismos, pero realmente tenemos que empezar a exigir a los proveedores a ser ciberseguros, ¿vale? Eso ya hay varias políticas, sobre todo en el sector financiero, que están exigiendo que los terceros tengan un mínimo de ciberseguridad para poder trabajar con nosotros, ¿vale? Entonces ahí incluso hay tecnología para hacer ese tipo de monitorización continua para ver realmente qué vulnerabilidades tienen esos proveedores y poderlas corregir, ¿vale? Accionistas, posición financiera y legal, ¿vale? Y propiedad intelectual sobre todo, ¿vale? ¿El estado actual de la ciberseguridad en el mundo? Pues bueno, ya hemos comentado esta mañana, ¿no? Al final, pues todo el tema ransomware, que es el secuestro de información, tipo de armas, por decirlo de alguna manera, pues para generar opinión, a veces malintencionada, pues para que un usuario final pues no compre en esa empresa o en una licitación dejarlas mal, incluso en caso, por ejemplo, de una empresa española en Panamá, ¿vale? En el que, por ejemplo, otros estados pues dejaron en evidencia a esta empresa pues generando opinión, artículos de prensa, blogs fraudulentos, perfiles falsos en redes sociales, generando influencia para que realmente pues la posición financiera bajara y que ese proceso de decisión se fuera a otro país y no residiera en España. Para que veáis un poco lo que hay detrás. Aunque estemos camuflados, si es algo tecnológico, no nos tenemos que centrar en el comportamiento tecnológico, sino tenemos que tener una visión también geoestratégica un poco y ver un poco las motivaciones que hay detrás de ese tipo de ataques, ¿vale? Como os comentaba, al final todos somos objetivos, ¿vale? En la red, todos somos objetivos, tanto el sector público como el sector privado y sobre todo el ciudadano. Y más el ciudadano porque el ciudadano al final pertenece tanto a una organización pública como a una organización privada. Entonces, muchas veces estos ataques se dirigen a esa persona que realmente trabaja en esa organización, porque al final la organización está muy securizada, realmente si haces cualquier movimiento se ve venir. Entonces se buscan unas amenazas más sofisticadas de poder identificar qué gente o personal está trabajando en esa organización y realmente hacer algo dirigido para poder entrar, ¿vale? O sea, luego os contaré un caso que, por ejemplo, ya no está orientado ya a la organización o al cliente final para hacer el dinero, sino realmente buscar ese vector de ataque para poder entrar, ¿vale? Y, por ejemplo, pues los actores con los que estamos a día de hoy expuestos son estados, ¿vale? Sobre todo estados, sobre todo para mejorar su posición geopolítico-estratégica, terrorismo de falsa bandera, ¿vale? Que a veces se habla así de ataques terroristas, pero luego habrá que analizar en profundidad si realmente qué sacan
de ese ataque, ¿vale? Porque a veces hay otro tipo de motivaciones, protección de la seguridad nacional. Luego tenemos los delincuentes, porque al final el delincuente que roba por la calle también ha tenido su transformación digital. O sea, era mucho más cómodo estar en la red robando porque puedes hacer ataques simultáneos y encima no estás expuesto a que te pillen o ese tipo de anonimato que te ofrece la red, ¿vale? Luego tenemos activistas, ¿vale? No sé si conoceréis pues, grupos Anonymous, este tipo de cuestiones, ¿vale? Que también, pues bueno, hay varios, pues más por objetos ideológicos, ¿vale? Luego grupos yihadistas, sobre todo en Europa, que han estado afectando. Y luego otro tipo de grupos terroristas, pues bueno, tienen que por qué ser yihadistas como nacionales, pues como puede ser el caso de España, ETA, otro tipo de organizaciones que seguramente, pues bueno, aquí tenéis la FARC, otro tipo de cuestiones que tenéis que un poco, que también están utilizando estos tipos de medios o los narcos para poder actuar como herramienta de trabajo, ¿vale? Vándalos, ¿vale? Ahí lo tenemos de todo, pues gente que realmente a lo mejor no pertenece a una organización armada, ni a una organización con una ideología determinada, pero es gente que es curiosa, que es despierta y tiene un conocimiento muy alto en diferentes herramientas y a lo mejor está practicando en su casa y se le va un poco de las manos y a lo mejor afecta o hace algún tipo de ataque. Lo haríamos aquí, ¿vale? ¿Por qué poder determinar este tipo de perfiles? Porque no es lo mismo meter a alguien en la cárcel que pertenece a un grupo terrorista que alguien que a lo mejor es un estudiante y está desarrollando una herramienta y se le ha ido un poco de las manos, ¿vale? Luego tenemos actores internos, sobre todo que es donde más la amenaza se focaliza, ¿vale? Los insiders, que realmente es donde más porcentaje está elevándose, ¿vale? Sobre todo empleados descontentos, ¿vale? Que a lo mejor pues, o son amenazas, como os he dicho, de la competencia o es alguien que se aburre mucho y pues quiere hacer algo daño porque no se le valora dentro de la organización, ¿vale? Y luego investigadores y organizaciones privadas, ¿vale? Como os he dicho, al final los datos están en la red, ¿vale? O sea, cualquiera con un conocimiento o herramientas puede poder canalizar toda esa información y poderla empezar a jugar con ellas, ¿vale? O estructurar datos o estructurar bases de datos. Hay empresas privadas que se realizan a realizar este tipo de copias de información, estructurarlas y luego venderlas en la red, ¿vale? Sobre todo la Deep Web, no sé si conoceréis la Deep Web, pues ahí realmente tenéis como una especie de Amazon para poder comprar este tipo de bases de datos, e incluso no tan en la parte profunda de la red, sino en la parte superficial ya podéis encontrar en diversos foros ese tipo de información, ¿vale? Y bueno, lo que quería comentaros un poco es que vale, se habla de ciberseguridad, pero como os he dicho, la tendencia actual es ir hacia un modelo más de inteligencia o ciberinteligencia, ¿vale? ¿Qué es la ciberinteligencia? Al final es el proceso para obtención, analizar y sobre todo pues para jugar con esa información para reducir la incertidumbre en el proceso de toma de decisiones y tener la mejor información posible y en tiempo real para poder tomar esa decisión, ¿vale? ¿Qué se diferencia de la tradicional? Pues que es preventiva, ¿vale? Porque a día de hoy ese modelo ha cambiado, o sea, ya tenemos focos identificables en Internet que podemos poner tanto sondas como herramientas de monitorización para tener ese tipo de información y poderla canalizar, ¿vale? Luego, anticipación, reducción de incertidumbre y, sobre todo, resiliencia, que es lo que se busca después de un ciberataque. Muchas veces no vamos a poder prevenir un ciberataque. Lo vamos a tener, pero tenemos que tener esa capacidad de respuesta ágil para que tengamos los mínimos daños posibles dentro de la organización, ¿vale? Y bueno, como veis aquí, pues la gráfica, tanto lo ideal de inteligencia es tener esa percepción global y no solo fuentes internas de la organización, sino también fuentes externas, ¿vale? Siempre a veces nos centramos mucho en lo que tenemos dentro, pero realmente hay muchas veces que hay más información desde fuera que desde dentro. Entonces también pues, hay que utilizar ese tipo de canales. Y bueno, y sobre todo, como veis, los últimos meses, pues la tendencia actual es esta palabra, ¿no? Que ha venido para quedarse, que es IoT, ¿no? Pues siempre hemos estado centrados mucho en los equipos y en los servidores, pero ahora aparece cualquier dispositivo que se conecta a la red, independientemente de un ordenador, pues lo llamamos IoT, ¿vale? ¿Y por qué esto? Porque hay que tenerle bastante ojo a este nuevo término. Pues sobre todo porque en los últimos 5 años hay como 30 billones de dispositivos conectados a la red. Muchos de ellos no tenemos ni idea de lo que hacen, porque no hay un sistema tradicional para poder recoger o emitir ese tipo de cuestiones. Sobre todo lo vemos mucho en el entorno OT, infraestructuras críticas, sector sanitario, que son, pues como ha hablado antes el compañero en la primera ponencia, que son sectores críticos, desde una bomba de insulina a instrumental médico, pues que realmente, que si no tenemos unos mínimos, unas políticas adecuadas, podemos matar a una persona, por ejemplo.
¿Vale? Estos son los ataques más típicos que se pueden ver en este tipo de entornos, ¿vale? Desde un ataque de denegación de servicio, ¿vale? No sé si os sonará la botnet Mirai, ¿vale? Que lo que hacía es un malware que infectaba a varios de estos tipos de dispositivos y los hacía como zombies, pues para generar este tipo de cuestiones, ¿vale? Luego tenemos backdoors, porque muchas veces todos los instrumentalización o tecnología que empleamos en IoT, pues la mayoría de veces de las organizaciones ven más el precio que otro tipo de cuestión. Entonces, claro, ¿en precio qué nos podemos encontrar en el mercado? Pues marcas chinas, por ejemplo, que a lo mejor hacen las mismas funciones que la que haría una normal, ¿no? de otro país o colombiana, pero lo único que al final no están mirando y no son dispositivos que desde fabricación estén realizados a nivel de ciberseguridad, ¿vale? Lo que se busca también es que a nivel de fábrica ya tenga unos mínimos, tanto de código como de procesos o de fabricación, para realmente que nos aseguren que ese dispositivo no tiene puertas traseras o tengamos que realizar auditorías periódicas para ver que no haya nada anómalo fuera de lo normal, ¿vale? Luego tenemos todo malware, pues como os he dicho antes, pues también de tema ransomware y man in the middle y sobre todo software de vulnerabilidad en el software, ¿vale? Y lo que nos ha dicho antes el compañero esta mañana de cryptojacking, que también es es una tendencia bastante notable, porque al final imaginaros un aeropuerto con 4.000 cámaras, 200 videograbadores y claro, el usuario que no esté mirando eso desde el punto de vista de seguridad, lo que va a ver es que a lo mejor tiene latencia en las imágenes de vídeo o tiene o ha subido lo que es el gasto energético, ¿vale? Pero lo que está haciendo es ser cómplice de un tercero, pues para realizar diferentes tipos de ciberataques, ¿vale? Entonces, eso ya en otros tiempos, en otros países, también se está mirando para ver qué responsabilidad legal pueda tener esa persona por no cumplir unos mínimos en el tema de seguridad, ¿vale? Esto es un ejemplo, por ejemplo, que pasó en España, no sé si lo conocéis, cayó una persona, ¿vale? De que realmente hacía este tipo de ataques en el sector financiero, ¿vale? Lo que hacía es, lo que llamamos ya es un término relativamente reciente, que son ciberataques híbridos, ¿vale? O sea, lo que se utiliza es, a lo mejor, hacer un ciberataque a los sistemas del cajero, ¿vale? Y eso es un entorno digital, pero luego necesita otro componente que es físico, que vaya una persona allí a sacar el dinero, ¿vale? Entonces, daros cuenta que las empresas está como dividida la seguridad física de la ciberseguridad. Entonces, este tipo de movimientos costó bastante detectarlos por no tener esa unión de seguridad integral que hemos dicho al principio. Entonces, a nivel de ciberseguridad se veían operaciones totalmente normales, sin ningún tipo de anomalía, ¿vale? Con credenciales válidas. Entonces, a nivel de ciberseguridad estaba todo ok. Pero claro, a nivel de seguridad física se veía una persona que estaba tapada, pero a nivel biométrico no reconocía esa cara como el titular de la cuenta, ¿vale? Entonces ahí ya se generaba una alerta automática. Entonces nosotros ya estamos trabajando en este tipo de 360, por decirlo de alguna manera, que es dentro de un SOC, no sé si conocéis tecnología SIEM, ¿vale? Tecnología SIEM lo que te permite unificar y ver monetización y gestión de incidentes, ¿vale? Pues tanto la parte de seguridad física como la parte de ciberseguridad. Entonces, el mismo operador podía ver tanto las anomalías en seguridad física de las cámaras como la parte de ciberseguridad. Entonces, es como se pudo detener, por ejemplo, a este tipo de bandas que estaban actuando, ¿vale? Encima esto fue una operación internacional, tanto del FBI como de Interpol, para que veáis un poco, ¿vale? Y incluso, mira, creo que tengo por aquí el vídeo para que veáis un poco cómo actúan, ¿vale? No sé si lo habéis visto alguno, pero para que veáis un poco cómo es, ¿vale? O sea, no... Bueno, veis que el cajero hace luces raras, ¿vale? Hace movimientos extraños, pero por ejemplo, la persona en ningún momento introduce la tarjeta, ¿vale? Siempre va oculto, va tapado, y eso, teniendo un sistema de vigilancia tradicional, pues ya no podía generar una alerta temprana, ¿vale? Incluso teniendo la correlación del mismo evento, pues podríamos ver en ese cajero también esos eventos que están haciendo y poderlo tracear para que pudiéramos correlacionar el mismo evento y poder tener más elementos de juicio, ¿veis? Como veis, pues se da una vuelta, luego vuelve y lo tenían todo programado. Esta persona estaba en España y ya se le pudo hacer la detención, ¿vale? Luego, si queréis más información, pues podéis coger por ahí en el stand o por aquí, me podéis preguntar un poco más, ¿vale? Para que veáis un poco cómo operan, que realmente no hay que ser una persona técnica con unos conocimientos elevados. Cualquiera puede cometer este delito, ¿vale? Para que veáis. Y cualquiera puede ser, a día de hoy,
hacer mucho daño solo con acceder a Google, buscar ciertos elementos, rastrear cierto tipo de foros y tener cualquier tipo de descarga de paper que podéis un poco profundizar, ¿vale? A ver si sale. Como veis, aparte, en el sector financiero pues tampoco cuidan mucho las cosas, porque realmente tenían también un tipo de antena que se conectaba a la misma red del banco, ¿vale? No tenían redes segmentadas y cualquiera también desde internet, o sea, metiéndoos en SODAN, podéis ver muchos cajeros ya de base, ¿vale? Y además, si luego ya tenéis detectado qué tecnología o qué tipo de cajero es, pues ya os digo que están públicas todas esas guías, todas las contraseñas por defecto de las cámaras, cualquier tipo está en internet, lo podéis encontrar de manera gratuita, ¿vale? Para que veáis un poco, ¿vale? Lo malo del IoT, que necesita una actualización, contiene muchas cuestiones, sobre todo por lo que son cámaras, ¿vale? Termostatos de temperatura y luego pues tenemos ya incluso pues impresoras, incluso teléfonos fijos, incluso bombillas y lavadoras, incluso frigoríficos que también están conectados en este tipo de entornos, ¿vale? Por ejemplo, en el sector sanitario, como podéis ver, pues bueno, existen lo que hemos dicho antes también de los pacientes que tienen que estar totalmente identificados en ese tipo de entorno. Todo este tipo de tecnología no está visto desde el punto de vista de ciberseguridad de fabricación, ¿vale? Han salido al mercado, sobre todo para cubrir una necesidad, pero falta ese concepto de ciberseguridad, o sea, faltan desarrolladores seguros, ¿vale? O sea, las empresas, esto es una profesión, sobre todo en alza, que van a querer más, casi todos los fabricantes del mercado, pues tener los desarrolladores que miren desde esa perspectiva para que todo lo que sea salir al mercado pueda estar lo mínimamente expuesto, ¿vale? Esto es un ejemplo de una cámara IP, ¿vale? Como sabéis, una cámara IP, pues bueno, es una cámara que se conecta hasta en la red, pero su función es grabar imágenes, ¿no? Pues esta, por ejemplo, una vez que ya estás en la red, ha sido utilizada incluso para filtración de información, ¿vale? Algo que no, generalmente natural no ha sido concebido para ello, pero para que veáis un poco, una vez que ya estos dispositivos conectan a la red, podemos tomar el control y podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Y sobre todo, pues bueno, WannaCry y Mirai, que fueron muy conocidas. Esto, por ejemplo, ha sido una búsqueda rápida en el hotel, ¿vale? De SODAN, para poder ver un poco pues qué cámaras había expuestas, ¿vale? Como veis, muchas de ellas podías entrar al panel de navegación, ¿vale? ¿Y qué permite el panel de navegación? Pues tener el control ya total de superadministrador, ¿vale? Porque muchas de ellas el administrador o el instalador que haya hecho este tipo de cuestiones no ha cambiado las contraseñas por defecto. Y esto no hay que ser ni un hacker ni hay que ser una persona realmente técnica. O sea, con unos mínimos de conocimiento y saber buscar en Google puedes sacar este tipo de información. Entonces, ¿qué puedo? Imaginaros que esto es la cámara de un banco. Pues la puedo deshabilitar, puedo introducir imágenes falsas, o sea, para luego hacer un ataque físico a una tienda o lo que sea y no dejar rastro, ¿vale? Para que veáis un poco hasta dónde se está llegando. Y es totalmente accesible y totalmente gratuito, no está restringido. O sea, cualquiera de nosotros de aquí de esta sala lo podemos hacer, ¿vale? Y bueno, solo comentaros un poco también pues que actualmente el tema IoT, pues bueno, teníamos la parte un poco más tradicional, que son servidores, equipos, eso lo podemos proteger, ¿vale? Pero luego hay otros elementos que no sabemos lo que hacen, se conectan y tenemos que buscar alguna solución para poder orquestar todo ese tipo de cuestiones. En el mercado han salido varias soluciones como tipo NAC, que son soluciones de red, ¿vale? Lo que te permiten hay tanto appliance físico como appliance virtuales, que es como una cajita que la conectamos a la red y nos hace un inventario de todos los dispositivos que hay en esa red, ¿vale? Y lo que nos permite también es orquestar, pues saber un poco marca, fabricación de esos dispositivos, incluso nos permite hacer actualizaciones automáticas, actualizar el firmware y todo ese tipo de cosas, que son soluciones que están pegando bastante fuertes y a lo mejor es bueno que lo tengáis un poco en cuenta a la hora de orquestar o trabajéis con este tipo de entornos, ¿vale? Y sobre todo que al final la ciberseguridad no es tecnología, o sea, hay gente detrás, ¿vale? Es lo más importante, sobre todo en inteligencia, que la inteligencia no la da una herramienta tecnológica, la da la persona o el operador o el analista que hay detrás, ¿vale? Y para ello, pues bueno, sobre todo tres vertientes principales que son profesionales, la tecnología y sobre todo metodología, no empezar a actuar de manera de experiencia, sino hay metodologías ya adecuadas que podemos aplicar para este tipo de entornos, ¿vale? Y sobre todo lo que os he dicho al principio, aquí lo más importante es siempre tener esa visión integral, porque al final si solo nos centramos en una parte de la seguridad, pues no vamos a tener todo ese conjunto necesario, ¿vale?
Como veis, pues bueno, tenemos hasta lectores de OCR, cámaras y todo eso ya viene en un sistema embebido, es como un ordenador, ¿vale? Entonces también hay que tenerlo en cuenta en nuestra estrategia de ciberseguridad dentro de la compañía. Y aquí os voy a dejar un plan de unas par de recomendaciones que podríamos empezar a hacer, sobre todo para este tipo de entornos, ¿vale? Pues hay planes directores de ciberseguridad, sobre todo para poder recopilar este tipo de cuestiones, ¿vale? Y sobre todo es desarrollar una política, pues luego para desplegar un tipo de plan, de acciones, tanto a corto como a medio o a largo plazo, para poder securizar un poco la compañía, ¿vale? Aquí se deja un poco el ciclo, luego os compartirán un poco la presentación y cualquier duda también me podéis comentar, ¿vale? Sobre todo lo que nos interesa en entornos IoT es que ese dispositivo seguramente sea también un elemento muy importante a nivel negocio y es algo que no podemos paralizar o dejarlo bloqueado, ¿vale? Seguramente tendremos que buscar alguna solución para tenerlo en cuarentena para que pueda estar su función. O sea, no podemos bloquear una central nuclear, por ejemplo. Entonces, a lo mejor tenemos que buscar esos sistemas que podamos generar esa cuarentena y poder aislar el peligro del resto de la red, ¿vale? Y bueno, aquí he dejado un poco el ciclo también, ¿vale? Identificar, proteger, detectar, responder, recuperar. Y bueno, y sobre todo, bueno, cualquier duda que tengáis o alguna cuestión, pues tenéis aquí mis datos de contacto y si tenéis alguna pregunta me lo podéis formular para que sea un poco más interactivo y que no sea todo PowerPoint, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta? Pues bueno, yo estoy a vuestra disposición y cualquier cosa me decís. ¿Vale? Gracias, muchas gracias.